Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. De antemano agradezco la invitación por la oportunidad de lograr compartir un poco de las cosas que están sucediendo en el mundo y pues de cierta manera el conocimiento que se está generando en torno a los temas de seguridad en la información. Como Sonia lo indicó, vamos a arrancar o empezar a tratar el tema sobre BYOC, básicamente por sus iniciales en inglés es Bring Your Device, es decir, trae tu dispositivo y digamos que ponlo a trabajar también en términos de la organización. Bien, nuestra realidad corporativa ahorita en las organizaciones o nuestra realidad en el mundo básicamente es la integración de muchos sistemas para la consulta de la información. Es decir, nosotros los seres humanos, y ahorita en entorno de las organizaciones y en un mundo globalizado, como es el que estamos viendo ahorita, tener la información se necesita que esta esté disponible cuando nosotros la requiramos. Por ejemplo, si estamos haciendo un negocio, o si estamos haciendo una demostración, o si estamos haciendo algún tipo de transacción, por ejemplo, con nuestro banco, necesitamos simplemente el acceso. Y para el acceso a la información, básicamente necesitamos el acceso a Internet. Básicamente ya lo tenemos, ya se ha vuelto casi que una necesidad. De hecho, muchos estudios han indicado que el Internet es tan necesario como los otros servicios básicos, como el agua, la luz, el teléfono. Entonces, digamos que el acceso a Internet ya casi que lo tenemos de una vez, y lo que necesitamos también es una plataforma y dispositivo para ingresar a esa plataforma y poder acceder a la información que nosotros necesitemos. En Colombia y en el mundo, en este momento, las organizaciones o el acceso a la información de las organizaciones, por decirlo mejor, se hace a través de los dispositivos personales o los dispositivos corporativos, y esto suscita, digamos que una necesidad importante en torno a ver qué mecanismos y de qué manera nosotros podemos controlar la información o la fuga de información que tenemos en torno corporativo. Bien, entonces si vemos en este slide básicamente podemos ver que estamos en una reunión. De hecho, las reuniones ahora son así, tenemos una serie de dispositivos, son los computadores también portátiles en donde todo el mundo accede a la información y puede estar interactuando, y esa información es de la compañía. En el mundo, básicamente, existe una tendencia de conectividad gigantesca. Quizás el único continente es África, en donde el acceso a la tecnología aún se ve muy limitada, no solamente por su esquema de cultura y quizás por la pobreza que se ve, sino también por temas geográficos y de la poca infraestructura que han invertido los gobiernos para ellos. Sin embargo, a pesar de todo eso, la tendencia en el mundo es a lograr conectarse a través de dispositivos móviles en una proporción impresionante. Esta cifra que está acá básicamente es de 2 años atrás, esta cifra realmente es a 2017, pero marca una tendencia porque los estudios o los estudios que se están haciendo hacia 2018 y sobre 2019 creo que han cuadruplicado lo que se está mostrando en esta tendencia. Básicamente se conectaron en el mundo 8.000 millones de dispositivos, bueno, pongámosle 9.000 millones de dispositivos se conectaron en el mundo. Es decir, que la tendencia a esta fecha, en uso de dispositivos móviles y en el consumo de datos a través de dispositivos móviles, casi que triplica la población de la Tierra. Hay 2 dispositivos móviles. Si el consumo sobre dispositivos móviles es casi que el doble por ser humano, por habitante de la Tierra, el consumo sobre datos se puede triplicar o cuadruplicar. Bien, entonces eso suscita que básicamente a diario se están generando menos 1.000 millones de teras de información a diario. Por tanto, el acceso a la información tiene que ser inmediato, por tanto el acceso a la información tiene que ser cada vez privilegiado, por tanto el acceso a la información tiene que presentarse con una calidad de datos increíble, porque se está generando muchísima información, se están haciendo muchas aplicaciones que consumen estos datos que son necesarios casi que para que nosotros podamos estar viviendo. Entonces, básicamente en este slide lo que quiero mostrarles
y lo que quiero sensibilizarles básicamente es una tendencia en el crecimiento de dispositivos móviles sobre la tasa de población de la Tierra, en el cual ya está, ya, digamos que ya fuimos superados. A la medida que se va generando mucha más información, a la medida que las empresas se vuelven mucho más competitivas, pues la información pasa a ser un tema de suma importancia, porque a través de la información yo genero una ventaja competitiva, porque a través de la información, incluso al interior de las empresas, yo puedo mantener una muy buena calidad de servicio, una muy buena calidad de producto, y que esta información se filtre en un mercado pues casi que globalizado, pues hace que de cierta manera u otra pierda mi ventaja competitiva. O por ejemplo, si estamos hablando de temas de recursos humanos, entonces un procedimiento o una investigación realizada sobre algún colaborador que se filtre, pues eso puede generar incluso demandas contra la organización, porque por ley, al menos en Colombia y creo que en muchos países del mundo, eh, eh, este tipo de información, este tipo de datos se tiene que manejar de manera confidencial. Entonces, que se filtre este tipo de información, puede generar un problema muy serio a la organización. Entonces, las amenazas han aumentado de manera considerable en la medida en que se han venido proliferando los dispositivos móviles. Con el tema sexual, hace más o menos unos 20 años atrás, divulgar un video pornográfico era mucho más complicado de lo que es ahora. Ahora divulgar una imagen o un video con contenido sexual, básicamente en menos de 15 minutos este ya le puede dar la vuelta al mundo 2 veces. Digamos que si esto ocurre con algo que llama un poco la atención, esto también ocurre al igual con información que puede estar manejando la organización. En este orden de ideas, que se filtren procedimientos, que se filtren patentes, de manera muy fácil, hace que se filtre de manera muy fácil el uso pues, de los dispositivos móviles. Nosotros ahorita, y lo hacemos, digamos que es natural que cuando uno ingresa a una nueva organización o estando en la misma organización, nosotros sincronizamos ahora el correo corporativo en nuestro celular porque básicamente necesitamos estar conectados con la organización para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, el acceso al correo electrónico ya lo hacemos a través de nuestro dispositivo móvil, por tanto, si estamos accediendo a nuestro correo electrónico, hace que de una manera u otra estemos accediendo casi que a la totalidad de la información de la compañía. Muchos incidentes de seguridad se han presentado con el robo de dispositivos móviles, en donde se ha filtrado información importante, porque en el momento en que se pierde este dispositivo móvil, pues la persona que lo hurtó pues tiene el acceso a este tipo de información. Por tanto, esto empieza a generar un tema preocupante en las organizaciones hoy en día, y muchas empresas han empezado a implementar o han empezado a desarrollar diferentes herramientas y metodologías para lograr brindarnos bajo este tipo de situaciones. En Colombia, básicamente el 80% de las empresas, y si es una empresa pequeña como una pyme, no tiene en cuenta este tipo de criterio en donde el acceso a la información a través de dispositivos móviles se torna vulnerable. Y simplemente eso es cuestión de tiempo para que ocurra una fuga o para que ocurra un incidente serio con nuestros datos. Hay otro tema importante en donde, los dispositivos móviles son protagonistas en la actualidad. Y eso también tiene que ver desde el punto de vista del entorno corporativo y traslado incluso a nuestra vida cotidiana o nuestra interacción incluso con el hogar. Bien, los dispositivos móviles sobre los dispositivos móviles se ha empezado a montar una nueva infraestructura, una nueva metodología en temas de sistemas que tiene que ver con el Internet de las cosas. Bien, entonces a través del Internet de las cosas uno se facilita el tema de vida, puedo controlar sistemas, puedo controlar accesos, es más, puedo controlar el encendido o el apagado de un automóvil, por ejemplo, simplemente a través de nuestro dispositivo celular. Bien, entonces lo que nosotros podemos apreciar en este slide básicamente es que todas las personas estamos interactuando a través de un dispositivo móvil, que es a través de smartphones, a través de modelos híbridos, a través de asistentes de voz. Por ejemplo, cuando yo ingreso a un edificio inteligente,
en donde yo dirijo el audio diciendo que por favor me den apertura a una puerta. El asistente inteligente del edificio, uno valida mi tono de voz, ahí puede verificar quién soy yo. A través de las cámaras puede realizar un patrón biométrico de quién soy yo, y si las dos cosas se correlacionan de manera exitosa, me puede dar un acceso al lugar en donde yo quiero ingresar. Bien, inclusive ya estamos hablando de ropa inteligente, bien, y en donde estamos hablando también de temas auditivos. Entonces, digamos que sobre este lado, entonces las personas estamos empezando a interactuar de manera natural con los dispositivos móviles. ¿Para qué? Para controlar cosas, sistemas, accesos a plataformas y para inclusive jalar información. Bien, entonces, desde el punto de vista, inclusive para el desarrollo del Internet de las cosas y para el desarrollo de nuevas soluciones de vida, los dispositivos se tornan importantes, y por eso es muy importante, incluso desde las organizaciones y desde los hogares, empezar a darle un uso responsable a este tipo de dispositivos. Bien. Aquí, digamos que en este slide muestra una tendencia, más o menos hacia el 2025, básicamente estamos hablando casi que de 7.544, o una tasa de incremento sobre el 75.44%, perdón. Se va a incrementar el uso de los dispositivos móviles para el tema de Internet de las cosas. Bien, casi que la tendencia es, y ya se han venido desarrollando inclusive plataformas para el control de autómatas, como por ejemplo eh, carros, motos, estamos hablando también inclusive de drones, estamos hablando inclusive de muchos sistemas autómatas que empiezan a facilitar el tema de la vida. Todo esto se va a controlar a través de dispositivos móviles. Entonces, una tendencia por año en donde los protagonistas de los dispositivos móviles para temas de Internet de las cosas va a venir incrementando. ¿Qué empieza a suceder? Empieza a suceder que, por ejemplo, supongamos este escenario. Yo dejo la ropa lista en la lavadora antes de salir en la casa, y yo programo, o yo puedo controlar desde mi celular, que la lavadora, justo desde cuando yo inicio mi trayecto de regreso a casa, empiece a hacer su ciclo de lavado, de tal forma que cuando yo llegue a la casa lo único que haga sea abrir la lavadora y extender la ropa. Esto hoy en día es posible con lavadoras inteligentes, o puedo programarlas, o inclusive la lavadora para activarse de manera automática, tan solo detectando por la posición geográfica del dispositivo que yo ya estoy en un trayecto a la casa. Entonces ya puede correlacionar estos datos y activarse de manera sola. Eso es una solución muy viable, esto es una solución perfecta, porque lo que nosotros necesitamos como seres humanos básicamente es que se nos facilite mucho el tema de muchas cosas en la vida, pero eso también suscita una brecha, una brecha en temas de seguridad de los datos importante. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Entonces, supongamos que de alguna manera u otra la seguridad de estas aplicaciones, o la seguridad de estas interfaces, o la seguridad de estos sistemas que me permiten controlar de manera automática este tipo de dispositivos como una lavadora fuese vulnerado. Y si yo tuviese problemas, esto simplemente es una suposición, si yo tuviese problemas con mi vecino o con una persona X, y esta persona X vulnera mi sistema, accede a mi sistema, puede empezar a programar ciclos de lavado todo el día. Esto podrá sonar muy chistoso, pero esto uno se va a ver impactado en temas monetarios, porque básicamente una lavadora funcionando todo el día de manera no programada va a generar consumo en luz y va a generar consumo en agua, y de cierta manera u otra, pues el ataque o ese tipo de ataque informático, por más chistoso que nos pueda suceder, pues básicamente nos impacta directamente en el bolsillo, además de que la lavadora va a sufrir un desgaste adicional. En Colombia, por ejemplo, y en el mundo, en el tema de los automóviles, entonces hay plataformas que controlan temas de encendido electrónico a distancia, apertura de puertas, bloqueo central y demás, a través de aplicaciones de Internet de las cosas. De cierta manera, si esta aplicación es vulnerada, o si yo pierdo mis credenciales para el acceso a esta aplicación,
me pueden robar el carro, puedo perder, robar el carro tanto, todo el carro de manera íntegra o pueden generar una apertura a distancia de las puertas y pueden, digamos que robar los bienes que yo tenga dentro del carro. Entonces, digamos que eso es muy importante. Ahora en temas corporativos, a través de Internet de las cosas yo puedo, o se puede controlar en este momento cámaras IP, cámaras que yo puedo verificar de manera automática. Inclusive hay soluciones en algunos jardines en donde uno monitorear a través de sus cámaras en dónde está su hijo, qué es lo que está haciendo con su hijo. Entonces, supóngase que se vulnera este tipo de sistemas, entonces yo puedo empezar a apuntar las cámaras o puedo programar que las cámaras no hagan su barrido natural de seguridad a las cuales fueron puestas en su lugar estratégico, sino las puedo dejar en un punto fijo, mientras, por ejemplo, por un espacio de tiempo, mientras se programan dentro de ese espacio de tiempo un robo a la organización. Todo esto se puede hacer de manera remota, así como estos sistemas han sido diseñados para dar una solución de manera remota y de manera más eficaz. También digamos que la brecha de seguridad funciona en la misma proporción, pero pues en el otro sentido, en el sentido pues negativo. Y otro aspecto muy importante que se muestra en este slide es que toda la información que se genera de los dispositivos móviles a través de Internet de las cosas tiene que ser almacenada en algún lado. A esto se refiere que los dispositivos móviles están generando mucha información, demasiada información. Por ejemplo, cuando uno usa Waze, para lograr entender este concepto un poco más, cuando uno usa Waze, básicamente uno está enviando sus datos de las rutas por las cuales usted se está dirigiendo o está conduciendo su vehículo. Bien, esta solución ha sido aprovechada por otras aplicaciones, como por ejemplo un Uber. Cuando usted termina de hacer su trayecto en Uber, a usted le llega un correo electrónico exactamente con la ruta demarcada por donde usted hizo su traslado, desde un punto A hasta un punto B. Esto genera datos. Bien, por ejemplo, con el tema a través de la lavadora, usted puede guardar, la aplicación puede guardar un registro de cuántas lavadas usted ha hecho durante toda la existencia desde que usted empezó a iniciar este tipo de cosas. Entonces, digamos que todo el consumo de los datos o toda la generación de los datos básicamente tiene que ser almacenada en algún lugar. Este lugar me empieza a lanzar a otro concepto en donde yo empiezo a hablar sobre cloud computing, en donde actualmente muchas organizaciones están empezando a utilizar este tipo de soluciones para almacenar los datos en la nube, porque así como Internet de las cosas está empezando a cambiar el entorno, el ecosistema digital y todo lo está guardando en la nube, las empresas están empezando a migrar a guardar cierto tipo de datos en torno a la nube. La única forma para consultar esos datos que ya no están almacenados en nuestros discos locales o en los discos locales de los dispositivos es consumiendo datos en la nube. Por tanto, al consumir datos en la nube, ¿yo qué necesito? Una aplicación, necesito una aplicación que me conecte con esos datos, me los jale desde donde sea que están almacenados y me los presente de cierta forma en la que yo pueda entender e interpretarlos. Si es una aplicación que toma decisiones por sí sola, necesita lo mismo. Digamos que una interfaz o un sistema que se conecte, almacenados esos datos, jale, los organice de cierta forma para que ésta pueda procesarlos y de ahí tomar decisiones. Bien, todo esto generan brechas de seguridad porque finalmente lo que empieza a ser útil para un atacante, para un delincuente informático es la información que pueda estar almacenada en este tipo de storage. ¿Cómo se fuga la información? Bien, básicamente esta presentación o lo que yo me voy a centrar básicamente es en una arquitectura de nube SaaS, que es básicamente una plataforma de software como servicio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una plataforma o una arquitectura SaaS? Básicamente es lo que nosotros consumimos, básicamente es un Dropbox. Un Dropbox es una infraestructura SaaS en donde yo tengo, digamos que un disco duro virtual, por decirlo así, y sobre este disco duro virtual yo subo archivos, fotos y demás cosas que yo necesite almacenar en la nube. Bien. ¿Cómo ingreso a ese tipo de archivos? Entonces, Dropbox como compañía ha generado una aplicación. Esa aplicación yo la puedo
usar desde cualquier dispositivo, desde un computador portátil hasta un celular, una tablet o lo que sea inteligente. Y a través de esta aplicación, entonces a través de un sistema de autenticación bajo usuario y contraseña, le abre o da inicio a mi sesión, y al dar inicio a mi sesión, básicamente cuando yo entro, yo ingreso a mi casilla, y a mi casilla pues yo veo los archivos que están sincronizados en la nube. Entonces, ¿cómo se fuga esto? ¿Cómo se empieza la fuga de información? Yo necesito básicamente el servicio. El servicio es la aplicación. Aquí yo tengo en una nubecita en donde tengo, pues digamos que algunos servicios en la nube que se prestan y son los que más usamos. Este simplemente es un ejemplo. El servicio yo tengo que descargarlo a mi dispositivo móvil o a mi computadora o a lo que sea que yo quiera conectarme. Y obviamente es un software cliente, por decirlo así. Entonces, si yo quiero ingresar, por ejemplo, a Salesforce, entonces descargo la aplicación en el dispositivo móvil de Salesforce. Si yo quiero ingresar a alguno de los productos de Office 365, pues descargo la aplicación correspondiente al producto de Office 365. Por ejemplo, un Outlook, un Yammer, bueno, etcétera. Si yo tengo un Dropbox, descargar la aplicación de Dropbox. Si yo tengo un Gmail, pues descargo Gmail. O si yo tengo un Drive, pues descargo la aplicación de Drive. A través de estas aplicaciones, lo que yo hago es loguearme a los servidores de estas compañías, y una vez yo sea autenticado, entonces simplemente accedo al servicio o accedo a los datos que tengo en este tipo de cosas. Bien. En el mundo, básicamente desde hace 10 años hacia adelante, viene una tendencia en donde todas las aplicaciones o en donde todas las soluciones de tipo de software ya vienen orientadas a brindar un servicio de nube. Bien. Incluso Cabo ya no es la sección. Bien, entonces yo accedo a ese tipo de cosas, registro mis datos, hago el seguimiento de mis clientes. Por ejemplo, si es un Salesforce, que básicamente es un CRM, hago toda la gestión de mis clientes a través de esta aplicación. Ya hay datos muy sensibles porque sobre esta aplicación yo estoy manejando datos confidenciales de los clientes. En caso dado de que yo pierda los privilegios, en caso dado de que yo pierda el acceso a eso, básicamente podría estar perdiendo o podría estar afectando a mis clientes, podría estar mi organización podría verse afectada incluso por una demanda por el tema de tratamientos de datos personales. Y si yo pierdo, por ejemplo, si yo pierdo las credenciales de acceso y soy vulnerado, puedo tener fuga de información. Por ejemplo, si yo almaceno los archivos de mi organización a través de un Dropbox, un OneDrive o un Drive. Bien, entonces, este tema de plataforma de software como servicio pasa a ser un tema muy importante porque eso lo tomamos y siempre estamos manipulándonos a diario, o siempre estamos interactuando con este tipo de soluciones en nuestro dispositivo móvil. Bien. Bien. ¿Qué sucede? Y aquí es donde se centra y aquí es donde yo genero la mayor preocupación y en donde voy a centrar, en donde yo estoy tratando de centrar toda la problemática de esta charla. Yo tengo aquí en mi OneDrive un archivo en Word. Esto puede ser básicamente una patente, o yo puedo tener acá el código fuente de alguna aplicación que yo esté desarrollando, o puedo tener videos confidenciales que me generó que registró mi distribución de videocámaras de seguridad de la organización a través de la DVR. Me genera un archivo de video y empiezan a hacer datos confidenciales porque básicamente son temas de la organización. Todo esto lo tengo almacenado, lo tengo almacenado ahorita en un OneDrive, porque básicamente tener almacenadas las cosas en la nube resulta menos costoso que las almacenadas de manera local. Bien, yo puedo consultar esto a través de mi cuenta de Gmail, si es una cuenta corporativa o si es una cuenta personal. Eso suscita la primera brecha de seguridad. Mi organización no debería permitir que los datos de mi organización que están almacenados, por ejemplo, en el storage de la organización, puedan ser consultados a través de una cuenta de correo particular o a través de una cuenta que sea diferente al tenant que yo tengo en mi organización.
Supongamos que es el caso, entonces yo puedo descargar este documento a mi Gmail y este documento corporativo lo puedo enviar a otro storage diferente de la organización o lo puedo compartir eh, como mensaje multimedia a través de redes sociales como el WhatsApp. Bien, y aquí ya se filtró la información de la compañía. Esto quizás muchas empresas comprenden, pero les es difícil manejarlo. Actualmente en el mercado hay muchos productos que pueden evitar esto, pero ya vamos a hablar un poco más adelante y digamos que una de las conclusiones de esta conferencia va a ser que es preferible tener una solución y no tener muchas soluciones para cada servicio que yo esté utilizando. Bien, entonces quiero que pueda ser un poco persistente en el concepto. La intención es que lo que sea corporativo solamente pueda usarse por aplicaciones corporativas bajo autenticaciones corporativas y no pueda usarse, no pueda descargarse bajo una figura corporativa y después después montar estos archivos de manera local bajo aplicaciones que no sean corporativas porque esto suscita una gran fuga de información. Bien, para esto entonces vamos a hablar sobre un concepto que es MDM. Básicamente, MDM es un tipo de software que permite asegurar, hacer monitoreo, administrar los dispositivos móviles. Esto es un software, ¿vale? Los software no siempre, todos siempre tienen interfaces gráficas ni nada, sino pueden funcionar como agentes activos. Prefiero utilizar esta palabra de agentes, porque de lo contrario, la mejor palabra para definirlo sería un troyano o un spyware, que básicamente son software maliciosos, pero cuando yo lo hablo, eh, que funcionan por detrás de las aplicaciones para sustraer datos. De hecho, así nació el concepto, pero básicamente los que trabajamos en el mundo de la seguridad de la información y los ingenieros que empezaron a desarrollar este tipo de informaciones, este tipo de sistemas, cogieron un concepto malo de alguien que se inventó algo malo y logró desarrollar bueno. Entonces, básicamente, este tipo de software que corre por detrás de las aplicaciones me va a permitir controlarla a nivel de gobierno, los dispositivos móviles. No va a importar el operador de telefonía, no va a importar los servicios. Los servicios me estoy refiriendo a Dropbox, Facebook, Salesforce, Kawa, lo que sea. Bien. Este tipo de software casi que se puede instalar o puede venir por debajo de las aplicaciones, que lo cual no es muy recomendable hacerlo, porque tener un MDM por cada aplicación se vuelve inmanejable o se vuelve inmanejable el gobierno de la seguridad, porque se puede tener un montón de políticas de manera individual controlando una aplicación, se vuelve inmanejable cuando yo puedo tener más de 20 aplicaciones funcionando. Pero bueno, el caso es que en este punto yo puedo instalar este tipo de software con las aplicaciones y me va a permitir localizar y rastrear los equipos, sincronizarlos, me va a permitir reportar datos y acceder a los dispositivos. Todo esto desde manera remota. Bien. El pionero en esto fue Apple con el desarrollo de su sistema operativo iOS, en donde para los dispositivos móviles de iPhone y iPad permitía rastrearlos geográficamente y encontrar en dónde estaban. Es más, yo podría bloquearlos o podría hacer un borrado seguro de estos dispositivos toda distancia cuando mantener la confidencialidad de los datos que están almacenados sobre estos dispositivos. Entonces esto se extrapoló a otro tipo de tecnologías para poder dar seguridad al acceso a los sistemas. Bien, ¿qué significa o cuál sería la arquitectura, cuál sería la lógica para la seguridad de los datos en los dispositivos móviles? Lo primero que hay que hacer es involucrar a los usuarios. Ya voy a empezar a profundizar en cada uno de estos temas. Lo segundo es que hay que mantener una base de datos de los dispositivos. Esto en las organizaciones es imposible hacerlo, porque tú no sabes como gerente de la organización o como dueño de la organización o como director de tecnologías de la información de la organización cuántos dispositivos inteligentes, cuántos dispositivos móviles pueda tener una persona. Es decir, es imposible saber en la actualidad cuántos dispositivos hay en las instalaciones de una organización hoy en día. Al menos que tú cierres la instalación y hagas un inventario, pero pues eso sería contra la ley porque no se puede hacer.
Bien, pero sí se puede hacer a manera de administración de infraestructura. Entonces, hay software, ya hay soluciones que me permiten saber cuántos dispositivos están consumiendo los datos de la organización. Esto sí lo puedo garantizar, esto sí lo puedo saber en la actualidad. Desde que yo tenga claridad sobre el consumo de los datos de mi organización, puedo saber qué dispositivos están consumiendo estos datos, bajo qué usuarios están consumiendo estos datos, y puedo validar si el consumo de estos datos es responsable o no. Ya voy a aclarar un poco más este tema. Bien. También tengo que saber cuántas aplicaciones corporativas mi organización consume en la nube. Bien, a eso me refiero. Estoy almacenando los datos en un OneDrive, en un Dropbox corporativo, en un Drive corporativo. Bien. Tengo que tener claridad, tengo que empezar a implementar sobre cómo van a ser los controles de acceso y cifrado de este tipo de cosas, de este tipo de documentos, de este tipo de información. No solamente la seguridad a este tipo de información me la da teniendo unos esquemas de arquitectura segura para el control de acceso. Es responsable y seguro mantener un esquema de cifrado sobre los datos que son confidenciales y sensibles. Entonces tengo que implementar esto. Y básicamente cuando yo tenga claridad sobre estos 4 ítems atrás, yo sí puedo empezar a generar políticas para el control de los dispositivos móviles que no son corporativos. Que estamos centrando esta charla. Bien, aquí yo rompo unos esquemas y esto es, digamos que ha sido una de las conclusiones de mis investigaciones, y es que la seguridad hoy en día no puede nacer a partir de una política, porque la política es utópica. Yo me imagino la política, entonces yo digo, yo destino una política que yo quiero que se cumplan ciertas condiciones de seguridad, pero ese es un escenario utópico porque realmente en la práctica ocurren otras cosas totalmente diferentes. Y digamos que al generar uno la política, uno no tiene, digamos que, el control sobre otras variables que vienen, que pueden salir después de implementar la política. Y finalmente la conclusión de esto es que a la semana, al mes o máximo a los 2 meses, yo tenga que estar reestructurando, cambiando la política de seguridad, porque lo que yo pensé no se ajusta a la realidad. Bien, entonces, para poder yo plantear la política, debo tener claridad sobre número de usuarios que tengo para el consumo de los datos de mi organización. ¿Cómo es el consumo de los datos? ¿A través de qué dispositivos? Es decir, conocer los dispositivos móviles que van a consumir estos datos y cuáles son las aplicaciones en las cuales yo consumo los datos y cómo yo voy a hacer el control de acceso y cifrado de esta información para ahora sí poder definir la política de seguridad para el control de este tipo de información. Vamos a empezar a hablar entonces, usuarios. Básicamente yo para implementar el control sobre los usuarios tengo que implementar un concepto de gestión de identidad. En las organizaciones, básicamente, el mejor control de la identidad que se hace, básicamente, es implementar de manera responsable un directorio activo. El directorio activo me genera una cuenta por persona. Entonces, a nivel de sistemas, ya sé que a través de esta cuenta yo puedo gestionar las aplicaciones y puedo gestionar el nivel de acceso de la información de los usuarios de la compañía. Bien, todo esto se hace a través de un gestor de identidad que es el servidor que está acá, digamos que en la mitad. Y lo que yo hago entonces es empezar a discriminar qué tipos de usuarios tengo en la organización. En este ejemplo, tengo, digamos que, usuarios normales y usuarios con rol de administrador. Es importante yo lograr determinar los usuarios con rol de administrador, los usuarios normales, porque no van a tener los mismos privilegios de acceso a la información y no van a tener los mismos privilegios de configuración. Por eso es muy importante determinar el tipo de usuarios que yo también voy a tener en la organización. Los usuarios administradores no quiere decir que los usuarios administradores sean los gerentes o los líderes de la organización. Yo pienso que es un concepto muy personal, yo pienso que los gerentes y los líderes no deberían tener un rol de configuración porque son los que menos configuran los sistemas. Bien, y darles privilegios de configuración o darles privilegios de acceso a adición de información importante puede generar una brecha de seguridad, porque este tipo de personas realmente lo que necesitan sí es consumir los datos de una manera más ágil,
sí necesitan tener unos privilegios elevados porque quizás tengan que modificar este tipo de datos, pero configurar los sistemas no tiene sentido. ¿Bien? Y tengo por el otro lado pues los usuarios normales. Entonces todo esto yo lo puedo hacer a través de un gestor de identidad. Entonces tengo usuarios, tengo los perfiles de estos usuarios y tengo que clasificar el acceso de estos usuarios para el consumo de los datos. El inventario de dispositivos móviles. Entonces había dicho previamente que hacer un inventario es supremamente difícil, pero a través de herramientas, a través de directorios de activos y a través de otras herramientas que ya se encuentran en el mercado, entonces yo puedo saber cuáles son los dispositivos móviles que me están consumiendo los datos. Es más, puedo controlar las características de los dispositivos móviles que me puedan consumir los datos. Yo puedo decir que un dispositivo móvil con sistema operativo tal cosa y con actualizaciones por debajo de tal fecha no me van a consumir datos, yo lo podría bloquear. Bien, entonces, por eso es muy importante conocer los dispositivos móviles que me van a consumir los datos. El otro punto importante a tratar acá es si la organización va a poner los datos, si la organización va a poner los dispositivos móviles, pues obviamente yo tengo que tenerlos inventariados. En las organizaciones pequeñas casi que uno no encuentra un adecuado inventario de los dispositivos móviles. El siguiente es inventariar, seguimos inventariando o seguimos seleccionando las aplicaciones que me van a consumir los datos de la organización. Esto es de manera, digamos que esto es tan particular como el modelo de negocio de las organizaciones. No todas las organizaciones consumen las mismas aplicaciones, no todas las organizaciones consumen las aplicaciones de la misma manera. Las aplicaciones ahora hoy en día son más versátiles, puede parametrizar de acuerdo a las necesidades. Entonces, digamos que lo importante es saber qué aplicaciones yo voy a usar para el consumo de los datos o para el consumo de la información de mi organización y bloquear las aplicaciones o no dar acceso a las aplicaciones que no me consumen datos en la organización. Bien, o bloquear las aplicaciones por áreas, dependiendo la línea de operación de cada proceso de la organización. El segundo es saber en dónde yo tengo almacenada la información. Yo puedo almacenar la información de dos maneras, en la nube o de manera local. Si la tengo en la nube, entonces ya sé que voy a consumir los datos a través de la nube y tengo que implementar seguridad en la nube. Si la tengo de manera local o on-premise, como se conoce, entonces tengo que saber cómo va a ser el acceso a mis servidores, bajo qué privilegios y bajo qué condiciones van a sacar la información de mis servidores. Ambas cosas necesitan, digamos, implementación de controles particulares. Bien. Ahora, si yo tengo almacenada mi información en la nube, para temas de regulamiento bajo ISO 27001, que también es un tema que es importante tratar acá, tengo ya gran brecha ganada porque si yo contrato un proveedor de storage en la nube y esté certificado en ISO 27001, entonces ya tengo ganado mucho tema en temas de continuidad de negocio, en temas de control de acceso y demás cosas. Ahora, si yo tuve una fuga de información en documentos o de información que tengo almacenada en la nube, lo más probable es que no haya fallado el proveedor que yo contraté para este tipo de almacenamiento, sino que fallaban mis controles sobre los controles de seguridad que tengo implementados sobre el acceso al consumo de estos datos allá. Lo segundo, entonces, es implementar medidas del acceso a la información. Entonces, la primera medida es utilizar usuario y contraseña. La contraseña debe tener un nivel de seguridad mínimo 6 caracteres alfanuméricos. Bien. También lo puedo hacer a través de controles biométricos o también lo puedo hacer a través de tarjetas electrónicas. Esto de tarjetas electrónicas lo trato porque yo también puedo abrir de manera remota sitios restringidos. Bien. Biometría, entonces, digamos que la huella dactilar, el ojo, la forma de la cara, la biometría facial, pues bueno, la contraseña. Bien. Todo esto funciona perfecto bajo un esquema de doble autenticación. Todas las aplicaciones de consumo corporativo deben tener, o mi sugerencia, experto en seguridad, es que simplemente un esquema de doble autenticación. No solamente basta que yo me autentique con mi usuario asignado en la empresa, mi usuario corporativo, sino que también debo tener un esquema de doble autenticación en donde la aplicación o la empresa o el software o el MDM que me esté controlando el acceso a la aplicación me genere un código, me lo envíe
me lo envíe a mi celular y yo tenga que ingresar ese código adicional de mi contraseña para lograr el acceso, o que la aplicación, además de ingresar mi contraseña, me pida tomarme una foto o que se encienda la cámara y que valide mis rasgos biométricos. Es decir, yo debo tener siempre un esquema de doble autenticación para poder controlar los consumos de mi organización. Perdón, me pasé acá. Una diapositiva ahí. El segundo es cifrar los datos. El cifrado de los datos es importante. Por ejemplo, Microsoft y algunas plataformas de ofimática responsables y digamos que con una fuerte inversión en desarrollo, ya han implementado herramientas en donde yo puedo cifrar los documentos, puedo inclusive rastrear los datos a nivel mundial, y de cierta manera, si el documento detecta que ha sido compartido en una plataforma que no es la habitual en la que se tenga que compartir, que esté parametrizado, por ejemplo, para compartirlo, se borre o se cifre automáticamente. Le pongo unos privilegios elevados de seguridad y digo que este documento en Word solamente lo puedo compartir con tales usuarios y no puede salir, por ejemplo, del OneDrive o del Drive de Google en donde está almacenado. Apenas el documento detecta que, por ejemplo, fue descargado a un OneDrive o a un Drive local, él automáticamente se cifra. O si el documento fue descargado desde el correo corporativo se está compartiendo un correo personal, ese documento, un correo personal, ya va cifrado y no va a haber manera de descifrarlo. Bien. Digamos que este tipo de soluciones ya existen, se encuentran en el mercado y me permite mantener una alta confidencialidad de los documentos. ¿Qué hay que hacer? Hay que mantener unas reglas. Para esto hay que adecuar la infraestructura, es decir, hay que invertir en soluciones que me permitan el control de los datos para dispositivos móviles. Hay que diseñar las políticas de uso. No porque mi celular sea personal, yo pueda manejar irresponsablemente las aplicaciones de la organización, eso no se puede permitir, porque la responsable de la información es la empresa, es la organización. ¿Bien? Y es la organización la que obliga a cómo se debe manipular los datos en los dispositivos móviles. Se debe hacer un diagnóstico tecnológico, digamos que debe haber una formación, o se deben formar también equipos, porque digamos que las empresas pues, hay diferentes áreas y cada equipo debe determinar cómo se debe manipular o cómo se debe consumir la información. Bien, es importante esto, la información nació, o el concepto de información nace para compartirse y para ayudar y básicamente para solucionar problemas. Los problemas se solucionan a través de información, entonces digamos que tiene que haber un trabajo colaborativo y pues nada, la disciplina hay que cumplirse, entonces la disciplina se cumple a través de los objetivos. Bien, y los objetivos o las políticas que se diseñan, porque en términos de seguridad una política es un objetivo, las políticas digamos que tienen que tener una caducidad. Bien, porque todo el esquema siempre va cambiando y mucho más en tecnología. Básicamente, entonces, cuando yo estoy hablando de modelos SaaS, estoy hablando también que yo puedo contratar sistemas de seguridad en la nube a través de diferentes proveedores, por ejemplo Microsoft, por ejemplo Amazon. También Google tiene muchas herramientas que me permiten hacer el control del consumo de los datos de la organización de manera responsable a través de las diversas aplicaciones. Este básicamente era un concepto que traía para ustedes compartir para generar un poco de sensibilidad sobre el manejo de la información a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces, pues iniciamos la ronda de preguntas y estaré atento a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Pregunta Liet, ¿qué aplicaciones existen para usar en pequeñas empresas que tengan los conceptos MDM? Bien, perfecto. Digamos que yo trabajo con una solución que es, digamos que todo lo que está relacionado con Office 365. Office 365 viene con un tema de seguridad fuerte de manejo de información, en donde se han desarrollado algunas plataformas como Intune o como
o como Azure Active Directory, que básicamente también me permiten allí parametrizar algún tipo de, parametrizar las políticas, me permite gestionar los dispositivos, me permite incluso gestionar los dispositivos a nivel de sistema operativo. Es decir, yo puedo bloquear el consumo de los datos de los datos de mi organización, indicando que la versión del sistema operativo, si es un sistema operativo muy viejo que ya ha suscitado muchas vulnerabilidades, yo puedo bloquear que la descarga de los datos de mi organización no se haga a través de ese tipo de dispositivo que tiene ese sistema operativo. O también puedo clasificar, o también puedo registrar los dispositivos para que solamente en esos dispositivos se consuman los datos de la organización y puedo bloquear que, por ejemplo, cuando un colaborador sincronice, por ejemplo, su Gmail o su Outlook desde otro dispositivo que no se registró, básicamente no le dé el acceso a la información de correo electrónico de la organización o corporativo, por decirlo así. Entonces Office 365 es lo que yo conozco, pero pues hay otro tipo de también de soluciones en el mercado. Gracias, Juan. Nos pregunta Lirio Orozco, ¿desde la solución MDM se podrá realizar despliegue de aplicaciones a los dispositivos móviles? Por supuesto que sí. Esa era una de las conclusiones de la charla y básicamente la intención es tener un MDM para todas las aplicaciones de mi organización y no tener varios MDMs para cada una de las aplicaciones. Entonces, la intención es que desde un solo MDM yo pueda gestionar todas las aplicaciones corporativas. Ahora nos preguntan, ¿qué norma protege a las empresas ante fugas de información en Colombia? Nos lo pregunta Eliel. En temas de regulación en Colombia, depende, depende del sector de la organización. Cada sector tiene bueno, cada sector puede estar regulado o no puede estar regulado en términos de seguridad de la información, por así decir. Por ejemplo, si yo quiero hacer negocios electrónicos o transacciones electrónicas, digamos que en Colombia hay una regulación muy fuerte que es el tema de la circular 052, la cual me dispone un cierto tipo de condiciones que me exige que yo tenga que implementar en mi organización para poder hacer transacciones electrónicas. Si yo soy operador por ejemplo, en temas de facturación electrónica, entonces la DIAN exige algunas condiciones de seguridad para poder yo ser un facturador electrónico. Pero en términos generales, independientemente cuál sea el nivel de mercado, cuál sea el mercado al que estoy operando en mi organización, lo mejor es implementar esquemas de certificación, esquemas de certificación sobre el gobierno de la seguridad, que básicamente del gobierno de la seguridad se baja a los temas operativos de seguridad. Entonces, la mejor respuesta que yo te puedo dar en este momento es implementar y adoptar un sistema de gestión de seguridad en la información. Y si ya lo estoy implementando, pues básicamente lo que tendría que hacer es certificarlo. Entonces, digamos que la certificación habitual, normal y responsable de un sistema de gestión de seguridad de la información es alinearlos con todo lo que dispone la norma ISO 27001. Entonces mi respuesta sería que la mejor regulación, el mejor gobierno que uno puede hacer de la seguridad es adoptar un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001. Gracias, Juan. Nos hace otra pregunta Lirio Orozco. ¿Cómo sería el control para los dispositivos móviles personales que no se conectan a la red corporativa, pero aún así manipulan información de la compañía haciendo uso de sus propios planes de datos, como por ejemplo el uso de correo electrónico y WhatsApp? Bien, es lo mismo. Tener un MDM, un sistema que me gestione todas las aplicaciones. Cuando definimos el concepto de MDM, por ejemplo, un MDM es Intune, que es de Office 365, es un ejemplo que pueda darte particular. Digamos que esta herramienta, que es un MDM, no le permite a uno ni siquiera, y hay muchas herramientas similares en el mercado, no le permite a uno ni siquiera no le permite ni siquiera, si yo estoy consumiendo los datos a través de planes personales y no corporativos, igual me bloquea el acceso a las aplicaciones. Sí, no, sí,
este viola, pues por decirlo así, el permiso. O sea, yo tengo que parametrizarlo bajo la política a través de este MDM o cualquier otro MDM, y el MDM no le va a importar si tú pagas un plan corporativo, si tú tienes tus aplicaciones personales, simplemente si no cumples la política de control de datos, simplemente no te va a dar el acceso. Muy independiente si el celular es de la persona y si está con su consumo de datos particular. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Hasta luego, muchas gracias a todos.